el libro de Hechos. Estamos muy cerca ya de terminar el libro de Hechos. Estamos en el último capítulo. Le estaba diciendo, comentando al hermano Víctor, que le doy muchas gracias a Dios porque ya estamos viendo el final del libro. Especialmente estos últimos par de capítulos. Ha sido muy difícil para mí desarrollarlos de una forma exegética como tal, porque es una narración, es una narrativa. Entonces todo lo que vemos aquí en los últimos dos, tres capítulos de Hechos es una narrativa acerca de lo que hay o de los acontecimientos que hubo, y por lo tanto no es algo realmente aplicable a nuestras vidas. Ciertamente dentro de estos últimos capítulos que hemos estudiado, hemos podido ver algunas cosas, principalmente la providencia divina y la... ¿cómo se llama eso? Bueno, obviamente la soberanía de Dios, la providencia de Dios, pero no... se me fue la palabra. Pero hay algunas cosas o características de Dios que hemos podido estudiar en estos últimos par de capítulos, pero aplicable como tal a nuestras vidas, muy poco. Nuevamente porque es una cuestión de narración de eventos históricos que pasaron en la vida de Pablo. En este caso, vamos a ver los últimos versículos del capítulo 27 que no estudiamos, porque nuevamente es algo sencillo de entender, no lo hemos visto. Son los últimos versículos del capítulo 27, donde podemos observar el naufragio de Pablo. Entonces vamos a leer desde el 27, vamos a ver desde el 27:35, a partir de ahí le vamos a dar lectura rápida. Esta sección no la habíamos estudiado, pero como les menciono es algo simple de entender. Entonces lo vamos a ver rápido, darle una lectura rápida. Nuevamente, Hechos capítulo 27, del versículo 35 hasta el 44. Dice la palabra: y habiendo dicho esto, tomó el pan, y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Recuerden que todos habían estado en el barco, habían estado en ayunas por cuestión de las fiestas hebreas. Y Pablo les dijo, les conviene ya terminar el ayuno, y después de 14 días de estar ayunando, finalmente accedieron y comieron pan. Versículo 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Recuerden que esta era una nave alejandrina, la cual era una nave de cereales, específicamente de trigo, que había salido de Alejandría, África, para llevar a estos granos a Italia. Entonces habían tomado el control de esta nave alejandrina, esta nave de cereales, y pusieron ahí a las 276 prisioneros, incluidos también en ese número los soldados romanos, junto con su centurión llamado Julio. Ok, continuamos, versículo 37 a 38. Y ya satisfechos aligenaron la nave, echando el trigo al mar. Entonces todo lo que venía en la carga del barco, los cereales, el trigo en este caso, lo tuvieron que echar al mar por cuestión de la tormenta que estaba ahí alrededor de ellos, para aligerarlo. De hecho, si podemos leer unos versículos anteriores que vimos hace como 15 días, que ellos incluso hasta el material de pesca que tenían, todo lo aventaron al mar para poder aligerarlo y no atorarse en la parte arenosa abajo del mar. Ya estamos hablando que estaban cerca de lo que era, no eran aguas profundas, vamos. Bien, 39, cuando se hizo de día no reconocieron la tierra, porque llegaron a una isla, no sabían cómo se llamaba la tierra, y en el 28:1, vamos a adelantarnos ahí, se dieron cuenta al día siguiente, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pero en el 39 todavía no sabían, llegaron ellos, desconocían el lugar, cómo se llama esta isla, no sabemos dónde estamos, la tormenta los había hecho pedazos. Bien, versículo 39, la segunda parte, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Entonces la idea era, estaban todos llenos de una tormenta, todo estaba
muy furioso, el viento, el mar, el aire, todo. Entonces ellos vieron la playa de la isla de Malta, que en ese momento no sabían que era Malta, y dijeron, bueno, vamos a aligerar todo y nos vamos a ir directo sobre la playa y esperemos encallar o varar el barco, la nave, arriba de la playa. El asunto es de que ellos se enfilaron, dice la Biblia, se enfilaron, subieron las velas para ir con todo, así que a toda velocidad para poder subir el barco adentro de la playa. Pero esto no fue lo que sucedió. Mucho antes de llegar a la playa, ellos encallaron. Vamos a continuar leyéndolo, versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izado al viento la vela de proa, es decir, la vela principal, o la que está en la punta, izaron la vela para que el aire soplara y ellos con velocidad pudieran subir a lo que era la playa. Se enfilaron hacia la playa, versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, es decir, que había agua del lado derecho y agua del lado izquierdo, y en medio se veía agua, pero no era tan profundo. Entonces, en esa sección llegaron y ¡puc! Se clavó, es la única forma que puedo explicarlo, se clavó la punta o la proa del barco y quedó con la popa arriba. Entonces la popa queda arriba, la proa queda clavada en esa parte del mar, de la arena, perdón, y la playa todavía quedaba a mucha distancia. Bueno, no tan grande. Cuando pensamos en un naufragio, siempre pensamos, se perdieron en el mar, pero este no fue lo que sucedió. Ellos estaban a ciertos metros, no muy lejanos, de la playa. Entonces, el naufragio de Pablo no fue en un mar abierto, como muchas personas así lo creen. Estaban a unos metros nada más de la playa y quedaron con la popa hacia arriba y la proa clavada en la arena. En versículo 41, pero dando en lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. En otras palabras, el viento y el mar y el agua y todo empieza a destruir la nave de atrás hacia adelante. Entonces todos empezaron a saltar del barco porque dicen, híjole, se está destruyendo la nave de atrás hacia adelante, esto ya quedó destruido, vámonos. Y los primeros que saltaron fueron los que podían nadar. Eso dice el versículo 42 y, bueno, sí, dice 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Entonces ellos querían matar a todos, versículo 43. Pero el centurión, que ya habíamos visto que su nombre era Julio, el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Entonces está diciendo, bueno, los que pueden nadar, a ver, de una vez, bájense, sálganse de la nave, se está destruyendo la nave de atrás para adelante de una vez. ¿Saben qué? Salten al agua y naden, no sé, unos 100, 200 metros, no sabemos la distancia, pero era corto realmente la distancia entre donde quedaron atorados o encallados y la playa. Entonces, si sabes nadar, échale. Entonces se fueron nadando algunos, los que no sabían nadar, como es propio, agarraron todo lo que es de madera y todo lo que podía flotar y las piezas del barco que se venían despedazando y las abrazan y vámonos, y se fueron nadando, flotando. Eso lo podemos ver en el 44, perdón. Y los demás, es decir, los que no sabían nadar, parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Entonces ese es el muy famoso naufragio de Pablo. Y lo que vamos a estudiar hoy es en el capítulo 28 del 1 al 10, ya en la isla de Malta. Entonces el tema de hoy es Pablo en Malta. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, gracias le damos por su amor, por su protección, su provisión, su providencia. Gracias, Señor, por su salvación. Sin ella, Señor, no tendríamos absolutamente nada, no somos nada, Señor. No podríamos tener el cielo asegurado si no fuese por su gracia. Gracias, Señor, por la preservación de los santos. Damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado.
Y le pedimos, Señor, que este estudio sea de bendición y de aprendizaje para los hermanos el día de hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, comenzamos con versículo 1, el capítulo 28. Me estoy saltando un pedazo de mi introducción, disculpen. Esta parte del viaje que vamos a estar estudiando hoy, o el capítulo 28 como tal, o más bien su estancia en Malta, se caracteriza por dos eventos significantes. Entonces, la estancia de Pablo en Malta se caracteriza por dos cosas significantes, dos eventos significantes. Uno, el primero, es la serpiente. Cuando la serpiente lo muerde y nada le pasa a Pablo. Pablo está totalmente bien, ni se le hincha la mano, dice la Biblia. Nada le pasó, una serpiente venenosa. Entonces, ese evento caracteriza una de las dos de su estancia en Malta. El segundo evento que es muy característico de su estancia en Malta fue cuando Pablo sana al padre del principal de la isla. El principal de la isla se llamaba Publio. Protos, Publio. Y ahorita vamos a hablar de la palabra protos. Entonces, Protos Publio. Él era el principal de la isla de Malta, podríamos decir el gobernador por parte de Roma en la isla de Malta. Entonces, el padre de Protos Publio estaba a punto de fallecer, tenía disentería y tenía fiebre muy alta y él iba a morir y Pablo lo sana. Entonces, estos son los dos eventos realmente fuertes que marcan el tiempo de Pablo en la isla. Otra vez, la mordida de la serpiente que no le dañó y la sanación del padre del principal de Publio. ¿Okay? Bien, en total Pablo estuvo en Malta, sobre la isla, un total de 3 meses. Eso lo sabemos porque ahí mismo nos dice, capítulo 28, versículo 11. Entonces vamos a ver el 28, 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Pues ahorita vamos a hablar de eso también. Entonces, estuvo un total de 3 meses durante el tiempo del invierno. Estamos hablando de que él estuvo en la isla de Malta aproximadamente hasta mediados del mes de febrero. Entonces, a mediados del mes de febrero, ellos terminan su estancia ahí en Malta y deciden, bueno, ya vamos a zarpar de aquí y continuar. Entonces, como leímos en el 11, en el 28:11, ellos tomaron otro control de otra nave alejandrina, porque la que ellos tenían quedó destruida, y encuentran otra nave alejandrina que estaba ahí también durante el tiempo del invierno, la toman y se van hacia Italia. Pero vamos a continuar entonces. Versículo 1, ahora sí. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, como ya mencionamos. En el 27:39 ellos ven por primera vez la isla. Sabían que estaban cerca de una isla porque habían sondeado la altura de la arena y sabían que estaban cerca de lo que era una playa, una isla, perdón. Ellos midieron el piso y sabían que estaban cerca de una isla. Vamos a verlo, 27, 28. Capítulo 27, 28. Venida la 14ª noche, es decir, del ayuno, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Entonces se hacía menos y menos profundo. Entonces ellos sabían que ellos estaban cerca de una isla. Cuando por fin la ven, que es Malta, no sabían que era Malta, quién sabe dónde estamos, pero pues ya llegamos a una isla. Malta es una pequeña isla que mide, no sé las dimensiones en kilómetros, no lo saqué,
pero es aproximadamente 40 kilómetros de largo por como unos 20 kilómetros de ancho, más o menos. Entonces 40 de largo por 20 de ancho, entonces está muy pequeño esa isla. Por ahí así más o menos son los números. Ok, Malta se encuentra a 100 kilómetros al sur de Sicilia, Italia. A 100 kilómetros al sur de Sicilia, Italia. Hoy día, ese lugar donde encalló el navío naufragado, hoy en día se conoce ese lugar como la Bahía de San Pablo. ¿Okay? Entonces, la Bahía de San Pablo en Malta es muy conocido hasta el día de hoy, así lo conocen. ¿Ya? La Bahía de San Pablo, que fue donde ellos encallaron. Bien, versículo 2. Dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, es decir, que fueron muy buenos con ellos. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Los naturales, en el griego original la palabra es barbaroi, lo que nosotros conoceríamos como bárbaros. Entonces dice el versículo 2, si lo vemos desde este punto de vista, dice, y los bárbaros nos trataron con no poca humanidad. Entonces escucha algo chistoso. Pero la palabra bárbaro, nosotros en la actualidad consideramos la palabra bárbaro como una persona salvaje, sin responsabilidades, una persona totalmente de la jungla o algo así, ¿no? Pero la palabra bárbaroi o bárbaro, como era utilizado, implicaba simplemente una persona que no hablaba griego. Entonces cualquier persona que no hablaba el idioma griego era considerado un bárbaro. De esto no significaba que eras un nativo salvaje, cazador de cabezas y caníbal. No. Un bárbaroi era simplemente una persona que no hablaba griego. Entonces estos eran los naturales o los originarios de este lugar de Malta. Ahora, de los versículos 3 al versículo 6, en esta sección observamos nuevamente la providencia divina, que es lo que les he dicho. El hecho de la providencia divina es lo que caracteriza estos últimos 3-4 capítulos de Hechos que hemos estado leyendo. Ahora, si usted no recuerda qué es la providencia divina significa el cuidado y la protección de Dios sobre los suyos. Eso es lo que significa providencia o providencia divina. Otra vez, ¿qué significa providencia divina? Significa la protección de Dios sobre sus hijos, sobre sus santos. Entonces, es lo que caracteriza todo esto. Entonces, de los versículos 3 al 6, como mencioné, aquí podemos ver nuevamente la providencia divina de Dios sobre Pablo, en donde milagrosamente Pablo no se ve afectado por la mordida de una serpiente. Entonces vamos a leer rápidamente los versículos 3 al 6 para ver esta narración de la picadura de la serpiente venenosa. 3 al 6 dice la Biblia: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Esto es muy interesante, ahorita vamos a hablar de eso. A quien escapado del mar la justicia, esa palabra justicia ahí es muy interesante, observen esa palabra justicia, ahorita vamos a hablar de eso. La justicia no deja vivir, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Esa es la narración del evento de la picadura de la serpiente venenosa sobre la mano de Pablo. Y claramente, como mencioné, podemos ver la protección de Dios sobre él, o como lo dije en términos teológicos, la providencia divina.
podemos entender que era una víbora venenosa simplemente por la reacción de los nativos, de los que estaban ahí, porque vieron esto y, no, ciertamente este señor se va a morir. Eso lo vemos en el versículo 4. Entonces naturalmente podemos ver, era una serpiente extremadamente venenosa, la cual los nativos mismos la reconocieron como tal, y pues era algo de asombro el hecho de que él no muriese, a tal grado que en el versículo 6 lo consideran un dios. Bien, vamos a ver el versículo 4. Aquí los nativos, como ya mencioné, ellos entendían que la víbora era venenosa, implícitamente lo podemos comprender. Creen que Pablo tenía que ser un asesino. Él ciertamente tiene que ser un asesino. Karma. Y en cierta forma se maneja como el karma, y ahorita vamos a explicar esto. Entonces los nativos, ellos en su mentalidad grecorromana, o vamos, podríamos decir su cultura grecorromana, aunque no hablaban griego, pero la cultura se había infiltrado en todo lo que era esa zona. Ellos tenían muchas dioses, tenían muchas leyendas, tenían muchas cuestiones culturales, y ellos vieron a Pablo ser mordido por la serpiente, dijeron, es karma. Aunque el karma obviamente lo manejan en el hinduismo y no en grecorromano, pero es la misma idea. Entonces están diciendo, bueno, ¿sabes qué? Él tiene que ser un asesino, porque aunque va a ser liberado de la tormenta y del naufragio y va a sobrevivir, la justicia le ha pagado. Justicia ha sido servida. Ellos utilizaron la palabra dike. Nosotros aquí dice en nuestra Biblia justicia, pero para ellos en el griego original es la palabra dike. La palabra dike es muy interesante. La razón de esto es porque es una palabra que es inusual para referirse a justicia. La palabra dike realmente tiene que ver con la diosa de la justicia. Como menciono, la diosa de la justicia es Dike. Ella es una diosa griega, romana, dentro de este tipo de cultura. Entonces, Dike era una diosa, la diosa de la justicia. Y ellos creían en el asunto de ojo por ojo, diente por diente, y como en la especie de karma también. Sin embargo, esto es mucho más que simple karma, sino que es un karma, podríamos decir, traído por manos de la diosa Dike, o la diosa de la justicia. Entonces, estos lugareños ven a este serpiente que muerde a Pablo y dicen, no, la diosa Dike obviamente quiere que éste muera porque él tiene que ser un asesino. Si no hubiese sido así, Dike no le hubiera puesto este tipo de acontecimiento. Ojo por ojo, diente por diente, y la justicia la trajo Dike. Esa es la idea detrás de lo que ellos creían. Versículo 5, ya lo leímos también. Este versículo, de hecho, se me hace en lo personal algo cómico. Yo tengo una imaginación algo grande. Y se me hace cómico el versículo 7, el 5. Vamos a leerlo nuevamente, el 5, 28:5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. No se nos dice que él gritó, que él haya dicho, ¡ah!, que se haya espantado, o que él incluso haya saltado de desesperación cuando a mí cuando me pica algo, yo sí salto, yo sí brinco, me encuentro una serpiente y ¡ay! Sí, lo que sea, o sea, como seres humanos nosotros nos movemos rápido, ahí duele. Pero se me hace cómico, yo me lo imagino, en mi imaginación. Veo a Pablo agarrando leña y le pica la serpiente y él levanta la mano y así dice que estaba colgando de la serpiente y de su mano. Y él no dice que gritó, no dice que hizo nada, nada más vio la serpiente y la sacudió de su mano, la quitó y la echó al fuego y tranquilo, como si nada hubiese pasado. Esa no es nuestra reacción. A ver, machúcate un dedo en la puerta, a ver cómo brincas. Imagínate una serpiente venenosa que te mata, que te pique y tú así de que...
como si nada. Esa reacción se me hace algo cómico y ciertamente él entendía en quién él había confiado. Yo creo que esa reacción fue realmente impactante para los lugareños. Versículo 6, ya lo leímos, pero no importa, lo volvemos a leer. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerte de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Yo estoy seguro, aunque la Biblia no nos dice que él haya hecho protesta, es decir, Pablo, que él haya hecho protesta porque lo llamaron Dios, estoy seguro que sí lo hizo. Si ustedes recuerdan, y lo vamos a ver ahorita, en Hechos 14, vamos rápidamente a Hechos 14, cuando él estaba con Bernabé, los llamaron dioses, a tal punto en donde Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas porque estaban en desacuerdo, en protesta. ¿Por qué me llamas a mí Dios? Y rasgaron su ropa. Entonces, estoy seguro que él, aunque no lo menciona, que él hizo algo similar en esta ocasión. Vamos a ver Hechos capítulo 14 del 13 al 15. Hechos 14, 13 al 15. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué decís esto? Porque decían que ellos eran dioses. ¿Por qué decís esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Entonces están protestando y diciendo: no me llames Dios, Bernabé y yo no somos Dios, somos hombres igual que ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Muy bien, entonces aquí en Hechos 28 no hay mención de que ellos hubiesen levantado una protesta en contra de haber sido llamados dioses. Sin embargo, por lo que ellos ya experimentaron previamente, sin duda alguna, ellos levantaron protesta en contra de ser llamados dioses. Bien, continuamos. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. El hombre principal de la isla. En el griego original la palabra principal dice protos. Protos, es decir, uno que va delante de, o uno que está en representación del pueblo. Por lo tanto, protos es su título oficial. No nada más es llamarlo el principal, sino protos es un título, como faraón, como Asuero, como César, como presidente, rey o lo que sea, regio. Entonces, protos también era un título oficial. No nada más era llamarlo principal, sino que era un título. De hecho, aparentemente la palabra protos lo han encontrado en la isla de Malta. Eso me hizo interesante. Han encontrado relieves con la palabra protos escrito en diferentes monumentos y demás que han encontrado, mostrando, vamos, que es un título y no nada más un decir, es el mero mero. Protos era el título. Bien, continuamos, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, es decir, tenía diarrea. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. El padre de Publio estaba enfermo con fiebre y diarrea. Claramente el Señor tenía en lo que conocemos de la medicina, y yo estoy muy burro en esa área de la salud y eso, pero tenía una infección estomacal. De hecho, hay algo muy conocido dentro de la isla de Malta que lo conocen como el mal de Malta. El mal de Malta o la enfermedad de Malta. Uno de las labores
más conocidas en Malta es la crianza de chivos y borregos. Y obviamente ellos viven de la leche y viven de los quesos y de la lana y todo lo que se produce ahí hasta el día de hoy. Ahora, Malta, por lo tanto, se hizo famoso por ser un pueblo o una isla lechera o de lácteos, vamos, pero también con estos lácteos vienen muchos microbios, microorganismos y microbios, dando a lo que era muy normal en aquellos años, la disentería y problemas estomacales causados por el consumo de estos lácteos producidos ahí en la isla. Ahora, ellos obviamente no podían ir simplemente a una farmacia y decir, ¿sabes qué? Dame un Lomotil para el chorro y dame un Tempra para la fiebre, un ibuprofeno. Eso no existía. Entonces, muchas de las personas de edades avanzadas en esos años fallecían por una simple diarrea y una infección estomacal cualquiera, que el día de hoy realmente no es algo que afecta grandemente, pero en aquellos lugares, en aquellos años, era mortal. Por lo tanto, a Pablo le impone las manos, hace una oración y él es curado. Versículo 9 y 10. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Entonces hubo muchas personas que estaban con ese mismo tipo de enfermedad, que como menciono era común dentro de la isla de Malta, el mal de Malta, las infecciones esas por cuestiones de los microbios en los lácteos. Entonces todos empiezan a llevarle su gente y ellos empiezan a sanarlos, o Pablo empieza a sanarlos. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí podemos ver nuevamente la provisión y providencia de Dios para con Pablo. La gente, en agradecimiento por el ministerio de Pablo, le traen alimento, le traen víveres, le traen sustento, no nada más a él, sino a todos los que estaban dentro del navío o los que estaban con ellos, pues sus acompañantes, para que ellos pudieran terminar el viaje hasta Italia. Entonces los suplieron con todas las cosas necesarias. Y nótese que no es algo que Pablo haya exigido. Él no exigió una remuneración. Él nada más hizo lo que él necesitaba hacer, que era dar el evangelio, ayudar a la gente y ya. Las personas que dan servicio a Dios, ministros, realmente nuestro trabajo es ministerio, y recuerden, el ministerio es gratuito. La palabra de Dios es gratis. No exigimos, o se supone que no debemos de exigir, porque esto debe de salir por parte del amor de los que están siendo ministrados. Déjenme explicarles. Hay un problema el día de hoy. Existen demasiadas iglesias donde los pastores exigen dinero. Un diezmo para los misioneros, un diezmo para la luz, un tercer diezmo para la pintura de la iglesia, un cuarto diezmo para arreglar la camioneta de la iglesia, un quinto diezmo para pagar los viáticos del pastor que se va a dar una conferencia quién sabe dónde, un sexto diezmo para poder, no sé, y andan levantando diezmo tras diezmo, tras diezmo, tras diezmo, tras diezmo, pero nunca vemos eso en la palabra de Dios. No vemos una exigencia por cuestiones económicas. Nosotros ministramos porque eso es parte de nuestro ministerio y así lo hacemos. Ahora, ustedes, la congregación, tienen el deber de darle a Dios lo que es de Dios. Si usted le roba a Dios, eso es entre Dios y usted. Y usted sabrá con quién se topa. Pero el ministerio es gratuito. La palabra de Dios es gratuita. Si ustedes están siendo edificados y están considerando que están siendo ministrados de forma donde están aprendiendo y están siendo edificados, entonces ustedes con amor deberían de dar.
estas personas ni siquiera eran cristianos y dieron al ministerio. ¿Y los cristianos hoy? Simplemente no dan. Y posteriormente, a causa de eso, se ve el pastor muchas veces se siente obligado. Den su diezmo, den su ofrenda, den su diezmo. Ay, como disco rayado. No saben otra cosa más que hablar de dinero. Pero lo hacen porque la iglesia no está dando en amor lo que le tienen que dar a Dios. Pero esto me llamó mucho la atención, que Pablo ministró y no exigió nada, mientras que hoy tenemos pastores que no son muy buenos y exigen todo. Versículo 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Bueno, ¿quiénes son Castor y Pólux? Bueno, en primer lugar, como la nave de ellos se había quedado destruida, ellos tienen que comandar Julio el centurión, gracias. Julio el centurión tuvo que tomar control de otra nave de cereales, de otra nave alejandrina, para poder salir de ahí. Entonces ellos salen de ahí y la insignia, como todas las naves, todos los botes, barcos tienen su nombre e insignias y demás, estos tenían la insignia de Pólux y Castor. Ahora, Pólux y Castor eran, en mitología griega, gemelos. Son hermanos gemelos. Y Pólux y Castor vienen siendo los hijos de Zeus con Leda. Zeus con Leda. Entonces, los hijos de Zeus y con Leda fueron Pólux y Castor, que son gemelos. Bueno, ellos eran considerados los dioses de los marineros, o el dios desde la seguridad del marinero. Como por ejemplo, si ustedes van se suben a los camiones aquí en la ciudad de Guadalajara o en cualquier ciudad grande, se suben a los taxis, se suben a los camiones de pasajeros, los grandes, donde hay un chofer. Van a ver dentro del catolicismo aquí en México, siempre tienen ahí un santito, y siempre es el mismo para los choferes, que es el santito que lo llaman Santo Cristóbal. Bueno, Santo Cristóbal, a lo que viene siendo el catolicismo, es conocido como el santo patrono o el protector de los choferes y el viajero. ¿Ah? Para los marineros en estas épocas, su santo patrono o el protector de los marineros eran los gemelos Pólux y Castor. Entonces es natural, y tiene sentido, que este navío de Alejandría haya tenido como insignia a los gemelos Pólux y Castor. Okay. Versículos 12 y 13. Y llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y a otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Siracusa es un pequeño puerto al extremo sureste de Sicilia. Ahora, si ustedes no tenemos aquí el mapa, no le pedí al hermano que lo pusiera, pero en la escuela primaria, en la secundaria, cuando hayan aprendido geografía, siempre se enseña que Italia parece una bota, pateando un balón. Pues ese balón, que realmente es un triángulo, no es redondo, no es esférico, pero ese supuesto balón que patea la bota, ese es Sicilia. Entonces, en el extremo oriente sur de Sicilia es donde se encuentra este lugar de Siracusa. Siracusa es altamente helenístico. Y helenístico implica donde su sumum bonum, o es decir, el sumo bien de los nativos de Sicilia o de ese lugar específico, su sumo bien es ellos mismos. En otras palabras, ellos nada más se interesaban por ellos mismos y por su placer propio.
es altamente conocido ese lugar, Siracusa, como un lugar altamente helenístico. Y también es conocido por su templo hecho a Apolos, su templo de Apolos, allá en Siracusa. Entonces estuvieron ahí en Siracusa, de ahí se fueron a Regio. Regio es una pequeña ciudad en la puntita de la bota de Italia. Está la bota de Italia en la pura puntita de la bota, donde patea el balón. Ahí está Regio. Hoy ese lugar es conocido como Regio de Calabria. Regio de Calabria. Después de haberse quedado en Regio, un día nada más, con vientos favorables, porque nos menciona que tenían vientos del sur, obviamente del sur hacia el norte, que es donde ellos querían viajar, llegaron a Puteoli, hoy día conocido como Pozzuoli, como pozole, Pozzuoli. Y esto está entre Regio y Pozzuoli. Estamos hablando de un total de aproximadamente 400 kilómetros que ellos viajaron en un día. Entre Regio y Puteoli, 400 kilómetros. Puteoli queda al sur de Roma, no sé qué cuentas, pero como unos 200, 300 kilómetros al sur de Roma se encuentra Pozzuoli o Puteoli. Entonces ya está en el país de Italia, muy cerca de Roma, y obviamente si leemos el versículo que sigue, el 14, podemos ver que arriban. 14, donde habiendo hallado hermanos en Puteoli, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Lo que se me hace muy interesante es que se quedaron ahí en Puteoli 7 días antes de irse a Roma, porque encontraron unos hermanos en Cristo. Lo interesante es que Julio, el comandante, les permitió quedarse 7 días ahí. Ellos eran prisioneros y estos cristianos llegan y les dicen: no, quédense aquí con nosotros una semana, quédate aquí con Pablo. Y el hecho de que los romanos, los soldados, hubieran accedido a quedarse en Puteoli 7 días más, sabiendo que Roma estaba nada más a un par de días de distancia, y deciden quedarse ahí, eso es lo que me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque eso implica que Pablo hizo una excelente labor, al punto en de que ellos fueron influenciados por él y decidieron: ¿sabes qué? Vamos a quedarnos aquí 7 días con los tuyos. Eso realmente es también providencia de Dios. Eso es lo único que vamos a ver el día de hoy. Entonces llegan a Roma en el versículo 14 y ya nos faltan no tanto, un poco nada más para terminar lo que es el libro de los Hechos. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por la providencia que usted ha mostrado, por su provisión, Señor, sobre la vida de Pablo, sobre la vida de sus acompañantes. Y ciertamente, Señor, nosotros podemos ver cada día, nosotros hoy, en el día actual, podemos ver aún su providencia sobre los suyos. Gracias, Señor, por protegernos, por suplirnos, por amarnos, por bendecirnos, por ser fiel, Señor, a su palabra, cuando nosotros ciertamente no somos fieles. Gracias, Señor, por todo, por su soberanía, por su majestad, por su magnitud, su magnificencia. Gracias, Señor, le damos, porque usted tiene potestad sobre todas las cosas. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.